Cultura financiera. Mercados. Índices. Presupuesto. Administración y economía. Estrategias y principios que desarrollan cultura y libertad financiera. Cultura financiera. Bienvenidos nuevamente a su programa Cultura Financiera. Vamos a continuar con esta hermosa serie, y digo hermosa porque nos pone a reflexionar y a pensar, y todo lo que nos ponga a pensar es útil, y todo lo que es útil es hermoso. El concepto de crisis es hermoso porque nos pone a pensar. Jaiber, vamos a hacer nuestro segundo programa y vamos entonces a darle la bienvenida a todos nuestros televidentes en toda América. Muy bien, Iván, para la gente que nos conoce y los que no nos conoce, se han dado cuenta de que la Escuela de la Riqueza es como un programa de pensar diferente. De rediseño cerebral. Es rediseño cerebral, entonces implica pensar todo como uno nunca lo había pensado. Claro. El solo hecho de hablar de crisis, como estamos hablando, desde la bendición y desde lo que implica, Sí. para muchas personas quizás no estén de acuerdo, y es importante precisamente eso, que no estén de acuerdo, Sí, porque claro. eso inmediatamente empieza a romper esquemas. Nos encanta, en la Escuela de la Riqueza nos encantan las personas que no están de acuerdo. Así es. Entonces, Iván, hablábamos de crisis, hablábamos Sí. de que la crisis es el abandono de los problemas, y en el abandono, pues obviamente implicaba una variable, un factor que es el tiempo. Sí. Cuando uno a los problemas no le pone atención debida y pasa el tiempo, viene una crisis, y una crisis normalmente es problemas delegados o tapados en el tiempo, hasta que revienta. Claro, pero hay otro nivel de crisis, digámoslo así, que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, porque yo sé que hay gente que está pensando en él. Si llega un terremoto de Chile de hace unos añitos, de México de hace años más atrás, Tsunami. tsunami De Japón. Tsunami de Japón, inundación producto de un invierno. Fenómeno del Niño. Exactamente. Entonces, un robo, un atraco, Un incendio. entró en crisis. Hay crisis que no dependen de mí. Hay crisis que se me salen de las manos. Entonces, digamos que hay una diferencia enorme entre aquello que uno cree por negligencia, por pereza mental, que se le sale de las manos, y una crisis incontrolable. Son dos cosas totalmente distintas, Jaiber. Sí, porque entonces también hay mucha gente que va a decir, no, yo no tenía nada que ver con esta crisis simplemente me reventó, subió el dólar, yo no tengo la culpa, bajó el dólar, yo no tengo la culpa, esa universidad que me está mandando los empleados no está sirviendo, yo no tengo la culpa, y entonces nos lavamos las manos frente a algo que sí tenías que haber tenido siempre en cuenta. El empleado se me salió de las manos. Es que la gente No hay es con así. quién contar. La situación económica, La máquina no llegó a tiempo. la importación está detenida en el puerto. Entonces, a eso lo llamamos se me salió de las manos. Sí, o se varó el camión, se me sale de las manos. No, qué No. pena, pero eso es controlado por usted. Le voy a contar, Jaiber, y les voy a contar a todos ustedes una anécdota hermosísima que conocí hace unos años de una empresa norteamericana que hacía aires acondicionados. Y esta empresa vendió un aire acondicionado para la casa de una persona cualquiera. Un buen aire acondicionado, pero solo era de una casa. Llegó en el mes de enero, que son las épocas de las grandes heladas, nevadas en los Estados Unidos, y ellos se comprometieron a entregar ese aire acondicionado, diga usted, el día martes 12 de enero, porque esa noche el dueño de la casa la inauguraba. Y hubo una nevada tan impresionante que no podían llevar el aire acondicionado. ¿Y sabe qué hizo el empresario, la empresa, Jaiber? Y aquí es donde viene ese aspecto fundamental para que todos como empresario nos llamemos la atención.
Este empresario contrató un helicóptero y llevó el aire acondicionado por helicóptero a la casa. Pero además filmó todo el trayecto y filmó la entrega y le regaló al empresario, al dueño de la casa, perdón, le regaló la filmación de la manera como llevó el aire acondicionado. Y esa noche había un empresario que estaba construyendo una gran planta de producción, amigo del dueño de la casa. Y el dueño de la casa mostró esa entrega de ese aire acondicionado y el empresario se quedó mirando y dijo, ¿cómo? ¿Eso fue capaz de hacerlo una empresa con un airecito incondicionado? Doméstico. Entonces, ¿qué no harán con una empresa, conmigo? Y esa noche tomó la decisión el empresario de comprar todo el sistema de aire acondicionado de la planta en esa empresa. Eso se llama administración proactiva de crisis. Un problema se convierte en una gran bendición cuando uno lo sabe manejar. Cuando Entonces uno lo la crisis es bendición. Claro. El problema, Iván, es que como la gente busca el resultado inmediato, cada negocio para un empresario del común, tiene que dar dinero. Si usted pone a mirar el balance frente a esa instalación doméstica de un aire acondicionado, de una calefacción, pues fue negativo, porque el alquiler del helicóptero no va a pagar jamás eso. Pero ellos estaban perdiendo dinero construyendo mercado. Jaiber, ¿cuántas veces la gente dice, yo no hago ese negocio porque eso no da plata? En ese negocio vamos a perder plata, no lo hago. ¿Cuántas veces tomamos equivocaciones, decisiones erradas, decisiones de ese tipo? Y tenga muy en cuenta que en ese manejo de los pequeños detalles es donde están las grandes ganancias. Ahí está el presupuesto y el cumplimiento de las metas de muchos años. De muchos años. Es que nosotros no sabemos ver en la crisis, no sabemos ver la oportunidad. Entonces, el factor tiempo, Iván, es fundamental. Siempre tener en cuenta que todo lo que sea paliativo y que sea rápido en el corto plazo, generalmente va a traer problemas para el largo plazo. Muy bien, aquí tenemos el primer segmento de este programa. Ya regresamos. Cultura financiera. Cultura financiera. Estamos hablando de los problemas o las crisis y la diferencia que hay entre ese concepto, pero además estamos hablando también de los problemas incontrolables o las crisis incontrolables sobre las cuales vamos a hacer claridad, porque en el bloque anterior dijimos, es que hay crisis incontrolables. Y yo creo que nos quedamos debiendo una mayor explicación. Nosotros y con todos nuestros televidentes nos quedamos debiendo qué es una crisis incontrolable. Un terremoto, un incendio. Y entonces, ¿de qué manera me afecta y soy yo protagonista o soy víctima de esa crisis? Sí, Iván, porque un empresario puede resguardarse y guardar su responsabilidad frente a, por ejemplo, un evento como el que nos contabas de esta empresa de calefacciones. Sí. Simplemente no tengo la culpa, está haciendo mucho frío, no importa que usted inaugure su casa hoy, yo no le puedo cumplir. Eso para muchas empresas o mucho empresario dirá, pues es que eso es incontrolable. Es incontrolable. No, él le dio altura a esa solución y consiguió clientes, quién sabe cuántos más clientes consiguió nuevos para su vida. Problemas incontrolables no es entonces el estado del tiempo, porque miren que para él, para esta empresa, el estado del tiempo no fue problema, contrató un helicóptero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted, como empresario, como persona en su vida normal, caiga en una crisis, siempre asuma la responsabilidad. Uno siempre tiene responsabilidad sobre todo lo que pasa. No te comportes como una víctima, porque lo contrario es comportarse como una víctima. Es que, Iván, finalmente, lo que pasa no es importante. Lo que pasa no es importante. Lo importante es lo que yo hago
con lo que me pasa, Claro. frente a lo que me pasa. Y pues una frase de cajón, Sí, sí. pero es total, aquí cobra especial vigencia. ¿Por qué? Porque es que la gente, cuando uno habla con la gente normal, de la vida normal, estudiantes, profesores, empleados, empresarios, casi todo mundo habla desde lo que le pasa. Sí, siempre. Como si lo que le pasara fuera totalmente ajeno a su culpa. Casi todo el mundo, Jaiber, pero mire, Jaiber, casi todo el mundo se levanta a vivir su día desde lo que le pasa. Casi todo el mundo se convierte en las circunstancias que vive. Casi todo el mundo se convierte en lo que le pasa. Muy escasas las personas que asumen responsabilidades con lo que les pasa. Muy escasas. Entonces, por eso es que uno entonces la pasa viviendo una vida reactiva, Claro. pensando ya en las cosas cuando ya pasaron. Este empresario del que yo hablé hace unos minutos, cuando había una nevada inmensa, no se refugió, es decir, no se justificó, porque frente a las circunstancias lo que hacemos es justificarnos. Y lo pudo haber hecho y quizás no hubiera quedado mal. No, lo hubieran entendido, Lo hubieran entendido. pero él quería ser era sobresaliente. Es decir, cuando uno quiere ser sobresaliente, Jaiber, uno no se disculpa, uno no se justifica. Tú sabes que en la Escuela de la Riqueza decimos, nos cansamos, o tal vez no nos cansamos de decirle a los empresarios, destierre de su vida la justificación. Nada amerita una justificación. Y eso te lleva a razonar y lleva al cliente a razonar, y la gente en esos estados lo único que logran es pelear. Me vuelvo creativo. Vuélvase creativo. Claro. Listo. Entonces llegamos hablando, Iván, de crisis incontrolables. Entonces las hay. Sí, No las que puedo yo hacer realmente nada. no manejo. No puedo hacer nada para que me caiga ese rayo esta tarde. Pero si me deja vivo, ya es responsabilidad mía lo que hago. No puedo hacer nada para que una persona en un semáforo me dé un golpe por detrás en el carro. No puedo hacer nada para que se me incendie la fábrica. Contemos la anécdota que extracámara te conté, Jaiber, de este gran empresario que admiramos tanto, que es Jay Van Andel, creador de ese impresionante imperio llamado Amway. Jay Van Andel, cualquier día se quemó la planta de producción y lo llamaron. Se está quemando la planta. La única pregunta que hizo fue, ¿qué pasó con nuestra gente, con los empleados, con los trabajadores? Y le dijeron, afortunadamente, todo el mundo está bien, todo el mundo salió sano. Se fue para el incendio, se paró frente al incendio, se quedó mirándolo y dijo, ¿se imaginan la nueva planta que vamos a hacer? O sea, a pesar de... Entonces, mire que Ese las hombre cosas no, pasan. Ese hombre no estaba en crisis. No estaba en crisis. ¿Tú crees, Jaiber, que ese hombre estaba en crisis? O sea, el hecho es que pueden pasar muchas cosas alrededor. ¿Uno qué cree? Pues, Iván, tú supiste que hace unos meses tuve una pequeña mini racha de atracos, Sí. donde perdí varios computadores. Yo no quise renunciar a tu amistad. Yo quise renunciar a tu amistad. Yo con este hombre no me vuelvo a juntar. Sí, está muy salado. Y yo decía, porque me preguntaban en las conferencias, ¿y entonces qué estás haciendo? Yo inclusive llegaba sin computadora a dar conferencias. Y yo, no, es una nueva oportunidad de crear nuevas conferencias, porque en uno de los robos se me llevaron un disco duro con todos los backups. Es volver a crear. Y qué rico estrenar computador. Claro. Y estrené como 3 veces computador en el mismo año, pero finalmente no pasa nada. Es decir, véale el lado bueno, así las cosas aparentemente no sean tan buenas. Detrás de eso hay un regalo que se esconde, pero encuéntrelo, sépalo ver. Hay una anécdota que a la gente también en mis conferencias les gusta mucho cuando la cuento, y es lo que pasó con mi tercer libro. Mi tercer libro se llama El precioso don del servicio. Y yo ya lo tenía escrito y ya iba para editorial. Fui a dictar a una conferencia a un hotel de esos 5 estrellas, muy elegantes, en un piso 18. O sea, pues allá, ¿quién sube? No pasa nada. No pasa nada. Salimos a tomar el refrigerio y cuando volvimos no había ni computador ni proyector de video. Nos robaron todo. La gente, yo me quedé paralizado, no pensé sino en mi libro, no tenía backup.
me tocó volverlo a escribir completamente. Y quedó mejor. Salió un libro completamente distinto. Es que el que me robaron, había que robarlo, no merecía salir al mercado. La vida no es lo que te pasa, la vida es lo que haces con lo que te pasa. Ya regresamos. Cultura financiera. Cultura financiera. Esperamos que este tema de la crisis y la diferencia que hay entre problema y crisis, a lo cual nos vamos a referir un poco más adelante, sea muy interesante para usted, para generar esa claridad mental y entonces no permitir vivir la crisis como una víctima. Jaiber, estábamos también explorando un poco esa época de posguerra y la diferencia que hubo entre la manera que actuó Japón y la manera que actuó Estados Unidos en una situación exactamente idéntica. Ante la misma situación, ¿cómo actúan dos países? ¿Cómo actúan dos países? El ganador y el perdedor. Porque también hay un elemento fundamental acá con lo que vamos a tratar. Y es que cuando ganas, crees que estás exento de la crisis. Y posiblemente no te das cuenta que ganando estás descuidando una cantidad de factores, o sea, te solazas en el triunfo y ahí se empieza a construir la crisis. ¿Cuántas personas, organizaciones o países no han construido su crisis en los momentos de mayor triunfo? De mayor éxito, porque de mayor es donde éxito. usted más vulnerable se pone porque el ego está demasiado crecido. No tenemos tiempo para ponerle cuidado. Una empresa que esté siendo muy exitosa en sus ventas Es muy vulnerable. no le va a poner mucho cuidado al servicio postventa porque igual se está vendiendo. No hay tanta atención centrada en el problemita, en el cliente a cliente, en el uno a uno. No, en este momento eso no nos interesa. Entonces, cuando da la vuelta a la torta, la da con muchísima más fuerza porque se vuelven más vulnerables. Es que vale la pena que tengamos en cuenta que los momentos o las épocas de mayor vulnerabilidad es cuando somos más exitosos. Y la época de mayor fortaleza es cuando somos más débiles o estamos en crisis. O cuando estamos en crisis. Claro. Y normalmente la gente no entiende eso. No lo y entendemos. como no lo entienden, entonces lo viven tal cual. Pero ojo, cuando están en crisis, entonces tampoco son exitosos. Entonces, ¿cómo fue Pues el resultado de la ese posguerra. resultado de Estados Unidos como gran triunfador, Japón como gran perdedor? El aprendizaje fue muy diferente. Sí. Estados Unidos, opulento como siempre ha sido, soberbio como siempre ha sido, se dedicó a patentar cuánta cosa había en el mundo, casi que patentan el agua. Sí. Y obviamente eso cobra un significado importante y es el crecimiento de las leyes para proteger derechos de marca, para proteger sus procesos, para proteger todo. Y eso implica entonces una saturación de abogados. Claro. Crear abogados para defender todo ese sistema. Se dedicó, Estados Unidos ganó, tenía que cuidar mucho y se dedicó a producir abogados y leyes. Iván, abogado es sinónimo de miedo, porque estás defendiéndote. Claro. Estás defendiendo algo a capa y Se espada. dedicó a defenderse. Se dedicó a defenderse. Cuando somos triunfadores, nos dedicamos a cuidar. ¿Qué hizo Japón? Japón se dedicó a formar los ingenieros para la nueva economía que venía en crecimiento. ¿Qué diferencia? Es una diferencia abismal, no abogados. Japón se fue a desarrollar su economía y descubrió que la mejor forma, y como la posguerra, pues obviamente fue pre a la tecnología, dijo, no, vamos a ser unos fuertes, unos gigantes tecnológicos. Y aún hoy es la tercera economía del mundo. O sea, Estados Unidos se dedicó a cuidar y Japón se dedicó a desarrollar, A crear. a Pero crear. Iván,
cuando uno de pronto, uno habla de Japón y de Estados Unidos y de pronto mucha gente no ha sido consciente de algo. Cojan un mapa y miren los tamaños. Miren las ubicaciones geográficas. Que miren el tamaño de Japón. Japón no alcanza a ser ni el estado más pequeño de Estados Unidos. Está en el peor punto del planeta, el más vulnerable, las fallas volcánicas más graves está Japón. Y miren lo que hace. Y con los recursos que tiene Japón, por Dios, nada. Los recursos naturales, nada. 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 Y miren el gigante que es. Es que China es el segundo en este momento. Se le vino a pasar a Japón en el 2009. Yo creo que en el 2011 o 12 se le vino a pasar. Japón era el segundo a nivel mundial. Pero cuando uno ve los tamaños, eso no tiene ninguna lógica. China es no sé cuántas veces Japón, pero China es gigante. Pues no tiene como mayor valor frente a Japón, porque Japón sigue siendo la tercera, muy cerquita a China y muy cerquita a Estados Unidos. Sí, la tercera economía. La tercera economía. O sea, la tercera economía, país que más exporta al mundo. Y lo mira uno desde este punto de vista que estamos considerando crisis y se da uno cuenta que para Japón la bendición del desarrollo de su economía fue haber sido destruido por los Estados Unidos en 1945 en esas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Iván, eso se llama poda. Japón fue víctima de una poda. Si uno mira ahora las fotos de las ciudades grandes, no recuerdo los nombres en este momento porque no son fáciles de memorizar, donde fue el tsunami, que fueron totalmente arrasadas. Iván, tú pones una foto en la Escuela de la Riqueza como en 6 días habían puentes construidos. Claro. Y en nuestros países, en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica, un puente puede demorarse 3 años y queda mal hecho o se cae. En la Escuela de la Riqueza, ¿recuerdas que yo les pongo del último tsunami que hubo en Japón? En 2012. Les pongo una carretera destruida completamente y 4 días está la carretera absolutamente imponente. Y mejor que antes. Y mejor. Vuelve 4 días. Es un manejo importante de crisis aparentemente incontrolables de un país que no cree en la crisis. Muy bien, amigos, aquí hemos terminado este segmento de Empresarios frente a la crisis. Espero que haya sido de su agrado. No olviden visitarnos en www.escuelariqueza.com o en las redes sociales que aparecen abajo, livedesignTV.com. Hasta pronto.